De Álvaro, he estado observando estos días algunos spots publicitarios, algunos que salen en las redes sobre todo, y me llamó la atención uno de Juan Diego Castro, que dice que hay que prepararse contra el planeamiento de un fraude electoral que están haciendo. Póngame atención. Y eso es muy grave. Claro. Es muy grave porque si él tiene conocimiento de que están haciendo un planeamiento de fraude electoral que llama el mayor fraude, así lo llama él, eso es muy grave. No, claro. Es muy grave porque si él tiene conocimiento del planeamiento, tiene que tener idea o saber quiénes están detrás de eso. Personas de carne y hueso. No puede hablar en abstracto. Sí, no, y sobre todo en un Segundo, tema como ese. Él es abogado. Es abogado penalista. Sí, penalista. Es candidato a la presidencia. Es un ciudadano que obviamente no puede estar de acuerdo, como no lo está por la denuncia que está haciendo, de que haya un posible fraude. Y el mayor sí, que él conoce. Claro. Y si él tiene conocimiento de eso y no denuncia a quienes él sabe o entiende que están planeando eso. Está conectando la situación. Está siendo cómplice de la situación. O está lanzando una simple cortina de humo, lo cual es muy dañino también para la imagen pública del proceso democrático nacional. Los argumentos... Porque estamos en un proceso electoral. Sí. La gente... A 4 meses. No menos. Sí. Estamos en un proceso electoral a 2 meses. Sí, 2 meses. Diciembre y enero. Sí. Ya noviembre se fue. Sí, se fue, así es. En un proceso electoral donde la gente mayoritariamente confía en el proceso, tiene esperanzas en los 13 candidatos que hay de distinta forma, unos con más, otros con menos, y tiene esperanzas también de que el próximo gobierno y el presidente que sea electo corrija de mejor manera la administración pública, mejore las condiciones de vida de los costarricenses, ¿verdad? Actúe de mejor forma, mejorando el proceso democrático nacional, mejorando las condiciones de vida de Costa Rica. Al final, todos apostamos a eso de alguna manera en el proceso electoral. Si se cuestiona ese proceso electoral, se pierde la fe en el proceso, se pierde la confianza en el proceso, se fomenta esa imagen de descrédito de instituciones como partidos políticos, la política, la democracia misma. Facilita, digamos, que alrededor de eso se puedan producir situaciones sorpresivas de esos mesías que aparecen de pronto ahí tratando de resolver todo, blandiendo espadas y blandiendo... Vladimir, lo peor es que... Tirando fuego por todo lado. Con una circunstancia que estamos viviendo, de esos debates sobre corrupción, que están tomando la opinión pública de las orejas, porque es una cosa tremenda las publicaciones, lo que está pasando. Ahora con la Corte Suprema, los escándalos que todos los días salen, y todavía agregar una cosa de estas, pues ya, entonces hay que irse a algún charral por ahí a esconderse, porque definitivamente siente uno que nuestro país se derrumbó. Es decir, hay cosas que por eso yo digo, muy peligroso, este tema muy es peligroso. La otra cosa es que en la historia política del país, en la historia institucional del país, antes de 1948, uno puede aceptar, porque la realidad sí era, de que casi todos los procesos electorales anteriores se hacían con alguna forma de fraude o con varias formas de fraude. Sí. Y además porque los votos se contaban en la Casa Presidencial. Así es. Y la Casa Presidencial organizaba el proceso electoral y la Casa Presidencial hasta hacía los padrones electorales en una época, etc. Era muy fácil entonces alterar procesos e influirlos. Y había el llamado chorreo de papeletas, ¿verdad? Donde una papeleta ya iba marcada y se cambiaba por una no marcada y ahí corría, ¿verdad? Después de 1949, con la Constitución actual y cuando se crea el Tribunal Supremo de Elecciones, ya eso no es tan así.
En ese Pero sentido para se ser- purificó el Perdón, proceso. para ser honesto, a finales de la administración de Picado es donde surge el Tribunal Supremo y se corrige toda la cuestión del registro y todo. De manera que hay que reconocer las cosas. Ya en la época de Picado se aprueba el Código Electoral en 1946, Exactamente. que fue impulsado por un diputado comunista que se llamó Carballo, Sergio. Luis Carballo. Luis. Luis Perdón, Carballo Sergio. Corrales. ¿Verdad? Luis Carballo, sí. Un gran orador, un hombre, parecía un príncipe. ¿Por qué dije Sergio? elegantísimo. Hay un Sergio Carballo. Hay un Sergio Carballo, pero nada tiene que ver Sí, con nada Luis tiene Carballo. que ver, sí, sí, sí. Él redactó el código, No, ya me fue uno de los acuerdo. redactores principales, con ánimo de que las elecciones del 48 no tuvieran vicios de ningún tipo. Sin embargo, eso no resultó de esa forma. Conocemos los problemas del 48 y la guerra que provocó. Sí. Viene la Junta de Gobierno, en la Junta de Gobierno se convoca a la Asamblea Constituyente, dentro de la Asamblea Constituyente se establece en la Constitución el surgimiento de un Tribunal Supremo de Elecciones que sustituye al viejo Consejo Electoral, Sí, sí. que ya existía, efectivamente. Pero este tribunal va a tener la ventaja sobre cualquier otra instancia de administración electoral que existió en el pasado, a diferencia de esas otras, es que es un poder independiente, igualado al Sí, poder sí. ejecutivo, legislativo Sí, y sí. judicial, Poder electoral. con una función propia que es la función electoral, propia e indelegable. No se le puede trasladar a ningún poder esa función. Así es. Y solo interpretativamente Y recibe la policía, creo que 3 meses no, antes no. de las elecciones. No, porque es ahora hablamos importante. de eso. Y además es el único tribunal que puede interpretar las leyes electorales. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una cosa nueva, importante, porque empezó a asegurar, a darle un blindaje al proceso electoral, a separarlo de la influencia del poder ejecutivo y legislativo en esa época. Tal vez no se logró muy bien al principio por la integración de los magistrados o lo que fuera, pero desde el punto de vista del procedimiento, uno ya podría asegurar que después de 1949 para acá no había posibilidades de hacer fraudes como los que se hicieron antes del 48, Sí, sí. y que el proceso es bastante limpio en ese sentido. Y hoy más que Sí, limpio, sí, hoy más, definitivamente. indudablemente que sí. En ese sentido, esa es una conquista democrática muy importante nuestra, la existencia del tribunal. Cuando se hace una cortina de humo como esta, se empaña el tribunal mismo y se empaña la imagen de ese tribunal que ha garantizado durante años esa seriedad de procesos electorales, porque el tribunal desde 1949, cuando se constituye hasta hoy, ha organizado, dirigido y declarado los resultados de más de 23 procesos Sí, electorales. sí, ya tienen una experiencia. 17 que son de carácter presidencial, más los de diputados que van con ellos, más los de regidores y municipios cuando estaban todos juntos. Sí, sí. Después fueron separados en el 2002, 2006, 2010, ¿ah? Más los referéndums que se han hecho, más los referéndums locales que se han hecho. No, ¿ah? es una experiencia Es una enorme. experiencia extraordinaria. Enorme, sí, así y hasta es. hoy nunca nadie ha cuestionado eso. Cuando ha Así es. habido dudas de un proceso electoral, se han contado los votos detenidamente, como en el año 2006, donde hubo un ajustado encuentro de resultados entre Otón Solís y Óscar Arias. Se revisaron los votos totales del país y le dio una ventaja todavía un poquito mayor a don Óscar Arias, después de revisados en segunda sí. ronda. Bueno, 18.000. eso es el proceso electoral nuestro, un proceso que crea confianza y que la gente toda en Costa Rica al día siguiente de las elecciones acepta los resultados por la confianza pública que el tribunal tiene, por la confianza pública que los partidos depositan en el proceso electoral, por la confianza pública que hay en el recuento de votos del día de la noche en que se cuentan los votos. Y eso no se puede cuestionar tan fácilmente. Si hay indicios de que hay un planeamiento de hacer un fraude, hay que denunciarlo. Definitivamente. Y esa es una obligación que tiene Sí, este pero no candidato. simplemente decirlo en un Porque no ayuda, email. no Eso no ayuda es, claro que no. a Es resolver decir, un no se problema. debe usar como
tipo de propaganda que No, es lo pero que se está además usando. tampoco se puede mezclar una posibilidad de fraude que puede no ser real con una imagen de corrupción que hay en el país general. Sí, sí, Porque es eso lo peor. no le ayuda a la democracia. No, en Eso lo que absoluto. conduce es a crear el caos Así es. y la posibilidad de que puedan surgir candidatos sorpresivos de carácter muy populista que nadie sabe para dónde pueden llegar en un gobierno. A mí Esta me es la sor- parte peligrosa A del mí me asunto. sorprende que el candidato Castro esté usando ese argumento. Me sorprende. Vamos a ver. Digo que me sorprende. Si él no tiene pruebas consistentes de lo que está diciendo, es un poquito irresponsable el asunto. Sí, me parece que sí, por supuesto. Sí. Aquí la niña Pero si las tienen, nos tienen está- que ponerlas en el tapete. Hay que aterrizar ya. Ah, es que usted nos hizo así y yo lo interpreté mal. Pero si tiene las pruebas, debe ofrecerlas. Definitivamente debe ofrecerlas Ofrecerlas, ¿verdad? porque el país no se merece una situación de incertidumbre, sobre todo Ni la frente imagen a... pública No, de jamás, democracia de ninguna manera. No. fortalecida que tenemos nosotros en América. Y en Así el es, mundo, así es. ¿verdad? Ah, a propósito de Juan Diego, me ha llamado la atención otra cosa, ya curiosa, ya esto es casi un chisme, pero en este programa podemos chismear un poquillo. ¿Verdad? Y es que he visto una propaganda de él llamando a votar por la candidata del segundo lugar de San José, que es una mujer, Sí, que seguramente él la puso ahí en el segundo lugar, porque el primer lugar de San José es de Walter Muñoz, el médico, sí, claro. que es el dueño de ese partido, Sí, que es de el toda la fundador vida, de el ese creador partido, del partido. que fue diputado de 1998 al 2002 de ese partido, que ha mantenido ese partido durante todos esos Y años, que recibió un Nobel. ¿Ah? que le ofreció, ahora hablamos de eso, que le ofreció el partido a Juan Diego como una posibilidad para que Juan Diego, como ciudadano, participe en un proceso electoral donde está muy bien parado, Claro, obviamente que sí, muy bien reconocido, pero lo desconoce. Es decir, porque obviamente cuando él llama a votar por el segundo lugar, uno puede entender, los que estamos... Que está ignorando al primero. uno puede entender que no se elige el segundo, sino se elige el primero. Sí, Pero claro. no lo menciona. No dice que hay que votar por fulano y por Qué fulano raro, claro. en San José Sí. y por el resto, digámoslo así. No, aquí se lo brinca. Entonces uno no sabe si es que están agarrados del moño No he visto eso. o si están peleados o si le zafaron la tabla al pobre Walter Muñoz por alguna razón o si Juan Diego quisiera que Walter Muñoz no sea electo diputado, pero no se lo pueden brincar. No, ya como dices tú, es el dueño del partido. Él lo creó. Lo que pasa es que con esta campaña de pronto el dueño se va a quedar Juan Diego. Óyeme, Mientras no maneje la Asamblea Nacional, que la debe manejar Walter, no hay problema. ay, qué Pero cosa. así es. ¿O no es así? Sí, claro. Entonces uno dice, ¿qué es eso? Hay un pleito ahí entre Walter y Yo Juan no he Diego. sabido que haya nada. Pero No, en fin. yo tampoco. Yo, Sí. yo pensaba que eran amiguiticos. Y Sí, eran sí, uña y claro. carne para estar en esta posición. Pues claro. No, que vi que te quedaste como extrañado de que el doctor, que está en primer lugar de No diputado- estoy extrañado. Ah, bueno, Él formó parte de un un comité grupo internacional de médicos internacional que les al dieron cual un le Nobel. dieron El Nobel, sí. el premio Nobel Sí, así es. al grupo de médicos Sí, yo por sé, su claro. lucha. Y él asistió a recibir el premio Ajá. como delegado de América Latina dentro de los 5 delegados de continentes que Así fueron. es, así es, sí, así es. No es que él recibió un premio en persona, No, pero es una a distinción. la Asociación de Médicos a Claro. la que él pertenecía. Sí, claro, pero tenía Ahora un se le nombre, acaban de ¿no? dar a otro premio, a otro grupo. Sí, Bueno, igual. sí. A propósito de premios, importante el premio que le han dado a Sergio Ramírez, el Cervantes. Caramba. claro. Qué escritor, de paso. Es de primera, indudablemente. Qué Yo lo narrador, conocí muy qué jovencito. cuentista, qué cuando- ensayista, Sí, qué no, columnista, todo. qué Es columnista. Un señor Ah, escritor, definitivamente. un merecido premio para el Sí, querido amigo Sergio Ramírez Mercado. Cuando estaba aquí en Costa Rica éramos bastante cercanos. Sí. Cuando estuvo en la Revolución Sandinista también. Después, ya él viviendo fuera de Costa Rica, conmigo, pues nos hemos
mantenido a la distancia física, pero cada vez que nos vemos con mucho afecto. Sí, no, es Y un este tipazo, premio a eso mí es. la verdad es que me llenó de mucha alegría, pero además de que es un premio que se considera el Premio Nobel de la Literatura Española, Sí, de la sí, literatura sí, española, sí. es también la antesala para el Premio Nobel de Suecia. Sí, sí, Ahí claro. lo que hicieron fue introducir a Sergio ya en la sala de espera. En el staff. En la sala de espera. Así en es, la sala así de es. espera, Y además muy merecido. en posibilidad de que en algún momento también le Porque den el Premio Nobel de todas Literatura. las obras que yo he leído de él son extraordinarias, bien escritas, meticulosamente escritas, Hasta ya- con un castellano modelo, no, todo lo tiene. Atendiendo incluso situaciones de Costa Rica y personajes de Costa Rica Sí, en sus últimas sí, novelas. sí, Caramba. sí. No, no, bueno, es que él vivió aquí bastante. Bueno, un lujo, un premio Sí. Nobel de Que es Nicaragua, merecidísimo. perdón, un premio Cervantes en la figura de Sergio Ramírez, que lo compartimos nicaragüenses y costarricenses, porque Sergio es definitivamente. como un tico más. Así es, y él vivió aquí. Sí, claro. Sí, es Muy agradable. Muy agradable, y jovencito estaba, pero ya se notaba su cultura y su preparación, ¿no? Es un tipo excepcional, ¿no? Realmente. Y un mérito para Centroamérica. Bueno, un mérito para Centroamérica. El primer premio Cervantes que se le da a un Que se le da a centroamericano. un centroamericano. Porque Sí. el Nobel ya se le dio a Asturias, Sí, Miguel Ángel. ¿verdad? Sí, Al guatemalteco. sí. De manera que esperemos que... Pero, ojalá- bueno, yo no voy a criticar a Miguel Ángel. Hay varios libros de él que a mí me gustan, por ejemplo, Hombres de Señor Maíz Presidente. y varios. Señor Presidente, es mejor Hombres de Maíz, para mí es de lo mejorcito de él, pero bueno. Pero para mí es superior Sergio. Porque es más amplia sus conceptos, su redacción es mucho más sólida, es decir, voy a usar un término que quizá a muchos no les gusta, prístina. Es decir, uno siente aquello como uno de los grandes autores, ¿verdad? Sabrosa la lectura. Y bueno, el otro, yo lo leí, pero no fue así, tal vez por los años, yo era muy joven en ese entonces. Tal vez ahora costaría mucho porque este es un comentario así improvisado que estamos haciendo Sí, sobre claro, la marcha. claro. Y a veces cuando uno lee, y en el tiempo que tenemos nosotros de lectura, Sí. es muy grandote, yo recuerdo, digamos, de las lecturas de Miguel Ángel Asturias, el trabajo más oficioso, de escritor más dedicado a eso. En el caso de Sergio uno lo ve más espontáneo, más fresco, tal vez por ser más Yo no contemporáneo. ¿Ah? Entonces, al final puede A ser mí que me la gusta más, estructura, yo no sé. la estructura sea, y eso será el problema de los especialistas, Sí. sean parecidas, pero... Y la otra cosa es que Sergio tiene, digamos, una variedad en la cual él se expresa, desde la columna de periódico, Sí. la narración, el cuento, la novela. ¿Ah? Tenemos una variedad No, así es. extraordinaria. Así es. ¿Verdad? Bueno, yo no sé, a más mí cosmopolita. me agrada Me más parece a la mí lectura que Miguel Ángel. de Sergio que la de Miguel Ángel Asturias. Es decir, cuestión de gustos. A mí, por ejemplo, el señor presidente no me gustó mucho. Me gustó más el hombre de maíz, sí. Bueno, por eso. Es más centroamericano, más apegado a las tradiciones nuestras, ¿verdad? Sobre todo a guatemaltecas, básicamente. No, pero por eso, son las temáticas. Sí, Pero sí, además no, ahí, de ahí acuerdo. Se cubrió, digamos, la validez literaria de Miguel Ángel, que fue reconocida Sí, en ese sentido claro. internacionalmente. ¿Vos conociste a Miguel Ángel Asturias? No. A mí me tocó conocerlo. Conocí su porque literatura estuve joven, muy muy metido en la joven. UDECA en ese entonces, y entonces tuve la oportunidad de... fui compañero de un gran escritor salvadoreño, Hugo Lindo, que tiene de veras no solo poemas, sino novelas muy bonitas. Y 2 o 3 veces que fui... ¿Usted conoció a Salarrué? Sí, claro. En El Salvador. Claro. Yo no Claro. lo conocí, pero mi madre, que era una gran lectora, adoraba Sí, es que los, es un gran... la literatura de Salarrué. Muy autóctono, ¿verdad? Y Muy yo sabroso. adolescente oía a mamá leer, y a veces me leía ella. Y a veces me pedía que le leyera igual que mi abuela.
Ah, Como Claudia Larsa, es de la misma época. Sí, claro. Sí, sí, una gran escritora. bueno, Lars, sí, claro, sí, Claro, Lars, sí, claro, por supuesto, igual. Sí, Sí, es de la época de Salazar. y en el campo de la educación, el más- salvadoreño Samuel Arguedas. Samuel Arguedas, ¿Se sí. acuerda? Ah, bueno. Sí, sí, claro, claro. Eran como, No, no. Si eran yo viví como pivotes 14 años en El muy Salvador. importantes, porque después llegaron los otros. Sí, sí, Y ahí sí. está Manlio y otros, ¿verdad? Sí. Que son muy importantes. El mismo Roque Dalton en un género diferente. Roque Dalton, sí, pero Un género es más diferente, politiquero, sí, más sí, político, sí, sí, sí. otra cosa. Por cierto, la Universidad de San A Salvador. Hugo Lindo lo han, voy a usar un término muy tico, lo han ninguneado un poco. Y él tuvo varios premios en Guatemala, premios de primera orden. Hay varios poemas de él preciosos, ¿verdad? Y novelas, ¿verdad? De veras, de primera. Yo tuve una amistad muy especial con Hugo Lindo porque tenía un sentido de humor muy bonito. Y aquí lo traje una vez y Beto Caña lo estaba esperando en el aeropuerto. Y le dije yo a Hugo, ustedes se van a agarrar al librazo limpio. Me dice, ¿por qué? Le digo, porque tú le traes un montón de libros de regalo y te garantizo que te está esperando con otro. Y efectivamente estaba Beto con una catizumba de libros. Fue un intercambio que se agarraron al librazo limpio. No, Fue muy bonito. En el caso Roque Dalton, recientemente me parece que la Universidad de San Salvador publicó 2 tomos. Yo tengo 2 tomos. Los adquirí de paso en una estancia que hizo el avión ahí en el aeropuerto de El Salvador. Y compré la obra de Roque Dalton que estaba a la vista. Y uno de los tomos venía mal impreso, lamentablemente le faltan algunas páginas. Pero hicieron una edición muy bonita, muy buena, recopiladora de su obra. No sé si será completa, porque no decía obras completas, pero están sacando ese tipo de escritos de él, que es un personaje también importante. No, claro, en claro. El Salvador. Más moderno, bueno, Sí, sí. con excepción de Hugo, que es más o menos contemporáneo con él. Roque empezó a escribir siendo estudiante, ¿no? Sí, sí, claro. Es tuvo una cierta aura bonita en ese sector, pues porque en esa época pues Salvador estaba sometido a las famosas dictaduras. Hizo un pequeño ensayo de historia salvadoreña también. Sí, sí. Que había sido publicado en Habana. Ajá. Después se publicó más en Centroamérica, pero sí, así era. Pero era parte de esa generación de escritores importantes de distinto calibre que hay en Centroamérica, claro, que los hay. claro. Porque aquí sí hay literatura. Y Por buena. cierto, tenemos que aterrizar, pero ahora... Ni qué decir de Darío, que marca una etapa sí, claro, claro. mundial de la literatura, Sí, el modernismo y todas pues esas cosas. claro, claro. Y que también vivió aquí en Costa Rica. Sí, fue director de la Prensa Libre. Darío es nuestro también. Sí, claro. Sí.